Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ya nos siguen mañana, tarde y a cualquier hora a través de los múltiples foros en los que nos encontramos. Ya saben que emitimos en directo en YouTube, en Facebook, en nuestro propio canal de streaming y dentro de nada, afinando ya cuestiones técnicas, damos el salto final a la plataforma TVFi de Orange, que está en plena promoción. Dentro de nada será un bombazo y nosotros podremos decir, estábamos los primeros. ¿Por qué? Porque lo merecemos y es que además ya lo debemos decir, en una época pletórica en la que, pues después de mucha siembra, Javier Lillo, gran meritorio de todo esto, porque de hecho es el artífice mayor de todo el trabajo, pues ha sembrado, labrado con mucho tesón durante muchísimos años y apretando muy fuerte al final, y ha llegado la época de la recolecta, Javier. Muy buenas, compañeros. Bueno, de meritorio nada, el único mérito que me puedo echar a las espaldas es rodearme de verdaderos profesionales que me empujan a hacer las cosas mejor. Y gracias a eso, pues todos tenemos los premios que tenemos, porque cada uno de los premios que tenemos en la vitrina no es premio de un programa o de la emisora, son los premios de todos los que conformamos esta casa. Y ahora, el que tengan a bien meternos en una plataforma tan importante como en la que vamos a entrar, pues es mérito de cada uno de los directores y colaboradores de todos los programas. Porque yo aporto realmente muy poco. Ya me gustaría a mí tener esa capacidad. No. Bueno, yo creo que es de justicia hacer una mención a nuestro presidente, Juan Ignacio Ocaña, que este fin de semana ha sido premiado como mejor locutor narrativo de nuestro país. Ahí es nada. La voz de National Geographic, entre tantas y tantas series, docus, es la voz. Es que podríamos referirnos a él como la voz. Y esto acontece cuando venimos el día 8 de noviembre de recoger una antena de oro para esta casa, programa llena de vida. El anterior de plata, premio César Vallejo, premio Cruz de Plata con distintivo rojo. Bueno, es nuestro año, ahora hay que mantenerse. Pues así es. Este sábado recibió un premio importantísimo del doblaje nacional por los documentales en el Teatro Filarmónica allí en Oviedo, y fue uno de los grandes ovacionados dentro de la sala. No sé cuántos minutos estuvieron aplaudiéndole, pero es que había verdaderas leyendas del cine, desde Robert Redford, la voz del doblaje, ¿no? Actor de doblaje, Robert Redford, Robert De Niro, Al Pacino, por poner algunos ejemplos, hasta Charles Chaplin. Superman, el original, ¿no? El primer Superman, con Christopher Reeve. Bueno, pues todas estas voces se dieron cita allí en el Teatro Filarmónica. Y yo tuve ocasión también de hablar con ellos y de sentirme también un poquito protagonista de incluso las películas del oeste, de las que hoy vamos a hablar. Bueno, enhorabuena, Juan Ignacio Ocaña, y como siempre es un lujo y un honor tener a los mejores en esta casa. Enhorabuena, y es que en España hay buenísimos actores de doblaje y narradores. Sin duda, sin duda. Sí. ¿Quieren disfrutar a Juan Ignacio Ocaña? Cada mañana a las 10 en punto en la Click Tertulia, y los viernes Especial Magazine de 2 horas, para que se puedan deleitar aún más. Bueno, teníamos que hacer este preámbulo y yo quiero hacer uno personal con su permiso. Está muy feo que diga yo esto de mí misma. Hoy me veo favorecida. Guapa, no. Muy favorecida. Muy favorecida. Sí. ¿Habéis visto qué pañuelo tan precioso? A ver, así, que no lo tape el micro. Bueno, pues es un regalazo que, aparte de ser bellísimo por fuera, a mí me ha enriquecido y me ha llenado mucho por dentro, porque ha sido de la grandísima familia de Gabriel, su esposa y su hija, que además tuve el privilegio, porque fue para mí un privilegio que me tuvo en cuenta para un trabajo final, y charlar un ratito con ella. Y fue precioso, maravilloso, y encima pues me hace este regalo. Así que lo voy a llevar con mucho cariño y lo voy a lucir mucho, porque de verdad, aparte de precioso, tiene mucho símbolo para mí. Así que gracias. Hay que ser agradecidos. Gracias, Gabriel. Gracias a vosotros siempre. Has visto qué buena familia. Bueno, hoy les hemos preparado un programa estupendo, delicioso, voy a decir. Personalmente, pues para mí entrañable, luego lo entenderán.
Y vamos a romper un poco también con temática. Este es un programa cultural, insistimos mucho. No solo hablamos de cuestiones institucionales, geopolíticas, económicas, que también, por supuesto, actualidad, que es imperativa. Queremos darle un tinte mucho más general. Aquí hemos hablado de novela negra, de cine de todos los géneros, pero hoy hemos querido unir esa pasión por el cine y la ficción con la historia, dos vertientes culturales que además van de la mano, aunque a veces no tanto como se piensa. Les explico. Todos conocen los western, las típicas películas del oeste, como diría nuestro querido Javier Busnadiego, de John Wayne, por ejemplo, pero hay historia dentro de la leyenda del oeste, cómo se colonizó, realmente qué se utilizó, qué armamento se empleaba. Los duelos estos del vis a vis existían y además se llevaban a cabo como relatan esas películas. Pues hemos querido hacer una escenografía preciosa y es poniendo un western, claro, para mí el preferido, Dos cruces en Danger Pass, para que vean el oeste en cine. Y luego nuestros expertos, y con el privilegio de tener información tan precisa como la que nos aporta Gabriel y también Pablo, a quien vamos a saludar en un instante, conocer la realidad de ese oeste. Nos podemos ir a algunas zonas de Almería donde se han rodado muchas de estas películas o mucho más lejos. Así que vamos a empezar este recorrido precioso. Pablo, bienvenido. Ibas a estar aquí a nuestro ladito, no has podido por un impedimento de última hora. No he podido de última hora, pero bueno, desde aquí estoy y os veo muy bien a los tres. Muchas gracias, Pablo. Nosotros te escuchamos y te vemos. Sí, te iba a decir los cuatro, ¿eh? Aquí está nuestra copresentadora, Laia, cada día más buena. Bueno, mientras vemos esas imágenes, insisto, corresponden, sí hay que citarlo, a Dos cruces de Danger Pass, protagonizada en la versión femenina por Mara Cruz, una actriz a quien quiero un poquito, más que nada porque es mi madre. Vamos a conocer qué hay de realidad en todo esto. Empezamos por quien queráis, Gabriel, porque luego tiene una batería de preguntas muy técnicas, incluso con su conocimiento que yo no tengo, Javier, así que te vamos a asediar. Le vamos a dejar a Pablo. Pues venga. Bueno, pues adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, aunque aquí el tema lo había elegido Gabriel, pero bueno, mira, yo os voy a confesar una cosa, como habéis comentado el tema del cine, yo asocio las películas del oeste, al western, a mis abuelos. En la infancia, años 90, pues eso, lo típicas tardes familiares, fin de semana, pues yo veía a mi abuela entusiasmada con John Wayne, en fin, con las películas tal, ¿no? Yo nunca creo que he llegado a ver una entera, un western entero, pero sí que he convivido con películas del oeste que en la España de los 80 y 90 pues era muy habitual. Yo creo que quizá el género ha perdido relevancia. Ha cambiado, ¿verdad, Pablo? Ha cambiado porque los 70, 60, y no sé a ti, pero es que a mí ya el sonido, el ambiente, como diría nuestra querida Mar experta, solamente ya la música, los sonidos de ambientación ya te evocan a ese escenario y a ese género del western, ¿eh? Sí, y yo creo que también porque quizá la generación que consumió más ese cine, al menos en Europa occidental, pues ha ido ya pues envejeciendo y falleciendo, ¿no? Y quizá ese cine no ha sido, pues eso, no ha buscado un rejuvenecimiento, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema clave, que es el que nos invitaba Gabriel, ¿no? Cuando eligió este tema, simplemente como apostilla, yo diría una cosa. Obviamente la visión que se nos ha transmitido de lo que fue el salvaje oeste norteamericano, realmente poco tiene que ver con el que fue en realidad, ¿no? Esa es la tesis principal que vamos a sostener en el programa de hoy. Nos podemos ir muy atrás en la historia, pero bueno, vamos a poner el marco, el siglo XIX norteamericano, en el que se producen muchas cosas, ¿no? Por un lado, la República Norteamericana, las antiguas 13 colonias se unen en esa federación y empiezan a ganar territorio hacia el oeste, ¿no? Estados Unidos es inmenso. Cualquiera que haya sobrevolado Estados Unidos, yo he tenido ocasión de sobrevolar de costa este a costa oeste en varias ocasiones, se hace largo, se hace muy largo. Es decir, parece que, bueno, es un país, pero dices, joder, estoy todavía en el medio oeste y no he llegado a California, ¿no? En el avión.
se hace largo porque es gigantesco, son vastas extensiones, Nuevo México, Nevada, Wyoming, Texas, en fin, son estados inmensos. Por ejemplo, el estado de Texas, digo Texas porque hay una película también icónica que es El Álamo, que es una película importantísima para entender todo lo que es la coyuntura en la que vamos a tratar en el programa, ¿no? Entonces, bueno, Texas es como, no sé, es casi como España de grande, ¿no? Es decir, grande, en extensión, o incluso más grande, ¿no? Sí, no sé, entonces, quiero decir, es una superficie superior, ¿no? Estamos hablando de un vastísimo territorio. Entonces, hay que entender dos cosas. Yo simplemente voy a transmitir en este primer turno dos ideas. La primera idea es que los nativos norteamericanos, los indígenas, los Sioux, los Apache, se ven frente a unos angloamericanos, en el fondo, emigrantes británicos, holandeses, alemanes, que llegaron a la costa en el siglo XVII, que luego constituyen la República Norteamericana, que vienen armados y que vienen con la vocación de dominar y además con una teología, aquí está una teología puritana, que ellos entienden que Estados Unidos no puede ser como Europa, no pueden ser unos imperios coloniales. Entonces justifican un colonialismo, un imperialismo, pero en sentido salvífico. Nosotros venimos a someter a estos indios, se produce un genocidio de todo el medio oeste y oeste americano. Es decir, las películas del oeste siempre ponen a los indios ahí como los malos, los salvajes, pero bueno, nada que ver con lo que fue la hispanización en el Caribe y en el continente, en América del Sur. Ahí vamos, y perdón, Pablo, que te detengo, porque yo creo que esa es un poco la clave. Empezar a contar cómo fue realmente esa colonización, a raíz un poco también del último programa. Entonces, claro, es que la clave es que no hubo mestizaje, hubo un aniquilamiento de los pueblos originarios americanos. Y las películas de Hollywood esto lo pasan muy de soslayo. Bueno, hay ataques de los indios son salvajes, pero no hablan de que fue una cacería, un auténtico aniquilamiento. Y el segundo proceso es la guerra contra México. México se había emancipado de España. México es un país inmenso y pierde la mitad de su territorio. Lo que hoy es México es la mitad de lo que fue la República Mexicana, los Estados Unidos de México. México pierde la mitad de su territorio, que estaba en lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, los mexicanos son, en las películas del oeste de Hollywood, los mexicanos son también los atrasados, los malvados, los malos también. Pero en el fondo, los norteamericanos británicos o anglo-británicos eran hegemonistas, supremacistas, y la base sustantiva de Estados Unidos es un racismo estructural, que eso también hay que entenderlo. Racismo y genocidio como pilares de la República Norteamericana. Es muy duro decirlo así, pero Hollywood no nos ha dicho eso. Bueno, vamos a continuar con esa historia, pero se ha dicho de paso que coincido con Pablo en que no ha sabido este género de cine actualizarse para perpetuarse, pero bueno, yo creo que arrastra incluso tendencias estéticas, grupos urbanos, los cowboy, dentro incluso del grupo motero existen los custom cowboys inspirados en el oeste, con unos fenotipos muy concretos, es decir, que el tema también es muy presente. Sí, bueno, es que hay unas cosas que en las películas del oeste son verdad, aunque se graben a veces en Almería, ¿no? Pero son verdad la libertad del inmenso territorio, los paisajes, eso es verdad. Y la libertad que tiene el cowboy o la persona que cabalga por ellos, ¿no? Entonces, eso es cierto. Eso en cualquier película que salga coincide con la realidad. Y era lo bueno que tenía el oeste. Lo que ha dicho Pedro de las tribus indígenas, ¿no? De las tribus de las praderas, sobre todo, que eran principalmente la nación Sioux, los comanches, que eran los más aguerridos, curiosamente. Comanche quiere decir enemigo de todos, os podéis imaginar cómo era esta gente, y los apaches.
Pero ¿por qué reaccionaban de la forma que reaccionaban? Porque ellos no eran inteligentes y lo veían venir. Venían a los colonos que se asentaban en sus territorios, y cuando lo hacían en territorios que para ellos, bueno, pues no eran fundamentales, pues procuraban negociar, procuraban comerciar, pero cuando se instalaban en los territorios que ellos consideraban sagrados, que ya consideraban sus territorios de caza, actuaban cruelmente. ¿Por qué? Para darles una lección. O sea, no es solo aniquilar al que se había atrevido a entrar en sus territorios, era crear terror. Claro, es que había un trasfondo. Para que no volvieran. Claro, Gabriel, había un trasfondo no solamente de territorialidad, de colonización, de poder, de riqueza, sino también una cuestión de valores, que muchas veces, pues hablaremos luego de esos duelos de honor en muchos casos, por agravios, en fin, había una cuestión de principios. Lo ha dicho Pablo perfectamente, la mentalidad esa puritana protestante. Vamos a ver, es que los indios sí reaccionaban así, y es cierto muchas veces, pero es que había unidades de la caballería. Custer estaba acostumbrado a entrar en los poblados y pasar a cuchillo a mujeres, niños y los pocos guerreros que quedaban. Nunca atacaba un poblado cuando había muchos guerreros. O sea, esa era la forma de actuar. Había genocidio planificado y era echarles del lugar, o sea, echarles a las reservas donde quisiera al hombre blanco. Incluso como castigo, ¿no? La tortura a mujeres y niños frente a... Custer estaba acostumbrado a eso. Por eso llega a Little Big Horn, se cree que va a ocurrir lo mismo, no espera los refuerzos que tenía que haber esperado, ataca él solo, y resulta que allí sí que hay, como lo habían advertido algunos de sus exploradores, sí que hay muchos guerreros, Sioux sobre todo, y comanches, que eran muy aguerridos. Luego te voy a preguntar, porque seguro que Javier también quiere... Claro, hablamos de guerreros y automáticamente creo que todos nos hacemos la imagen del soldado de guerra de un batallón, de una escena bélica. Nada tiene que ver con los guerreros de los que estamos hablando hoy. No. Luego intentamos entrar ahí, Javier. Bueno, me llama muchísimo la atención la limpieza que ha realizado Hollywood sobre el mundo del oeste a través de sus películas, la propaganda que han hecho, salvo contadísimas excepciones en las cuales, bueno, pues hablan efectivamente de ese genocidio, pero cómo han intentado lavar la imagen y qué bien les ha funcionado a lo largo de los años, ¿no? El hecho de exterminar una población nativa del continente americano y luego la colonización que ha habido posterior y todo lo que, la historia que ya sabemos todos del salvaje oeste. Salvaje oeste es una forma de suavizar lo que ocurrió, lo del genocidio, ¿no? Y salvaje viene además precisamente de los indios, los salvajes, que los denominaban salvajes, una forma muy peyorativa de denominar una época, ¿no? Indios y vaqueros, ¿no? Así se posicionaban. Yo más me posiciono salvajes, los vaqueros realmente, ¿no? Cuatreros. No había ley. Es que en la frontera, como lo llamaban ellos... El territorio sin ley, una frase mítica. El territorio sin ley. O sea, los asentamientos eran temporales porque había oro, plata, lo que hubiera. O porque, por lo que fuera, había transporte de ganado, lo que fuera. Eran temporales muchas veces y luego se podían convertir en ciudades, pero en un principio no había nada, ni siquiera ley. A veces se unían los ciudadanos y eran los propios ciudadanos unidos los que normalizaban un poco el... Bueno, había un imperio de ley no escrita. Exactamente. Y a su manera, claro, porque había linchamientos y había de todo. Y cuando llegaba ya el sheriff es cuando ya era una ciudad más consolidada. Y esto que sale en las películas, vamos, por una ciudad aquella... Hay una serie que sí que refleja un poco, se aproxima un poco a lo que era en realidad, que es Deepwood, la serie de HBO, ¿no? Ahí sí, o sea, eso de andar por el centro de la calle, en verano había un polvo insoportable y en invierno era barro puro aquello. Entonces tenían que andar por los laterales, que a veces se ponían estructuras de madera con soportales, tenían que andar por ahí. Y además es que había polvo y barro y caballerías cruzando. O sea, esa era la realidad. Y no hablemos de las condiciones sanitarias. Mejor que no hablemos. Porque si en Europa eran malas, allí peores todavía. Claro, eran asentamientos que sobre la marcha a veces
tiendas de campaña, luego estructuras de madera. O sea, era muy diferente a como nos lo cuentan habitualmente. Eso de que un banco en cualquier sitio, no, los bancos no estaban en cualquier sitio. Entre otras cosas porque eran atracados. Bueno, les avanzo un poco también como preámbulo que hoy vamos a entrar tan al detalle que esa mítica escena de los pistoleros, de las armas que se utilizaban, por cierto, qué puntería tenían, que parecían francotiradores. Vamos a ver qué hay de realidad, qué hay de realidad en todo eso. Eso que dicen, ¿no? de corres menos que el caballo el malo, para hablar de las películas. Pues... Y eso que de que apuntas y le das a cualquiera, no, eso no es verdad. Ahora veremos que no es verdad. Bueno, yo detrás del cine es el truco que se utilizaba, pero bueno, fuera del cine, Pablo. Sí, bueno, es que, vamos a ver, esto de los duelos, que ya que lo habéis sacado, claro, los duelos se producían en cierto modo porque al no haber un sistema judicial, unos tribunales, había una justicia privada. La gente se tomaba la justicia pues por su mano. Entonces, la figura del sheriff, que también lo ha sacado Gabriel, claro, el sheriff era un policía juez, ¿no? Pero el policía juez, el problema es que había un sheriff igual cada 40 kilómetros a la redonda, o 30, o 100. Entonces había muy pocos porque el Estado no estaba llegando. Es decir, la capital de la República es Washington, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que Estados Unidos empieza a tomar posesión de muchos territorios, como por ejemplo se lo quita a México, le quita a México California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado y Wyoming. Es decir, estos 7 estados, que son inmensos de grande, no tenían un Estado, no tenían unos servicios públicos, un sistema policial. Se va haciendo a lo largo de las décadas. Hasta finales del 19 no hay realmente un Estado formalizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que, pues bueno, que las diligencias, que por cierto aprovecho a recomendar la famosa película de John Ford de 1939, La diligencia. La Muy diligencia, buena también. Bueno, oye, tú eres jurista, ¿cuántos términos heredamos todavía de ahí, Las diligencias previas ahora, pues al final... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pues la diligencia, claro, todo el sistema de seguridad... a ver, el cowboy es una figura mítica, no existió un cowboy. Es decir, se han mitificado. Lo que había era gente, obviamente, que eran gente que, bueno, que trabajaba el campo, el ganado, y iban armados. Y obviamente entre ellos tenían sus litigios, y con los indios y con los mexicanos. Claro, los mexicanos eran los antiguos españoles. Claro, el forajido, los bandidos. Los hispanos, claro. Claro, eran gente que quedaban las reminiscencias de lo que era el México español, el virreinato. Lo que pasa es que la República Mexicana, bueno, pues por el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 pierde completamente pues estos estados que he referido: California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. Entonces, Estados Unidos se fundamenta en un mito, que es el mito de la tierra prometida hacia el oeste, riquezas, pero hay un pequeño problema. El pequeño problema es que esas tierras están habitadas y hay que liquidar a los indios como sea, porque son un obstáculo. Bueno, esa es una parte, luego hablábamos también de ese trasfondo, me salto un poco el orden, pero como nos están acompañando esas imágenes, a veces el conflicto y esos duelos, por lo menos en el cine, se llevaban a cabo por traiciones o por amor, dirán sí, por la rivalidad de un amor, como era en este caso. Por muchos motivos. En realidad el sheriff era por elección de los ciudadanos. Luego estaba el marshal. La figura del marshal era el verdadero agente federal, como hoy el FBI en Estados Unidos, ¿no? El marshal estaba por encima, tenía más autoridad y era más respetado. Bueno, los duelos existieron, duelos tal como los vemos en las películas de Hollywood, muy pocos. El más célebre es de uno de Wild Bill Hickok, con un tal Taft, que después de una partida de cartas, además pretendían a la misma mujer los dos, lo que acabas de decir tú. Si no ha cambiado, la humanidad sigue teniendo los mismos defectos y las mismas virtudes. Y por un problema de deudas, por juego del póker y tal, el Taft, el señor Taft, se quedó con el reloj de Hickok. Y además le dijo que le iba a humillar y a exhibir el reloj por la calle principal del pueblo.
en este caso, que era Springfield, ¿no? Y entonces le dijo Hitchcock, bueno, si los muertos andas, lo podrás hacer. Entonces, fíjate, o sea, como diciéndole, ten cuidado con lo que vas a hacer, de intentar humillarme, porque no me lo voy a tomar a bien. Después de varias advertencias, intentar razonar con él, pues después de varios días aparece el señor Taz con el reloj de Hitchcock, un reloj de oro, que, bueno, él decía que era una deuda de juego, pero Hitchcock no estaba de acuerdo. En fin, el caso es que desenfundan los dos a la vez, Taz se precipita, Hitchcock, que era un gran tirador, que con su Colt Navy del 36 a más de 60 metros le acierta en el corazón. Este sí que era un buen tirador, pero de esos había muy, muy pocos. Cualquiera. En este caso, real. Real. Pero es que este era un fenómeno. Hacía exhibiciones dando a cartas de póker, tirándolas al aire, les acertaba, ese tipo de cosas. Pero estos había muy pocos. Y cualquiera que haya disparado con un arma corta o en el servicio militar o donde sea, se habrá dado cuenta que a más de 20 o 30 metros es muy difícil acertar. El alcance eficaz de una revólver o de una pistola son 50 metros. Y eso para buenísimos tiradores, que no está al alcance de cualquiera. El alcance máximo son 100 metros. Bueno, con esto de las armas hay un lío impresionante. Yo he asesorado a algunos escritores que me han pedido consejo porque hay una idea equivocada por el cine precisamente, de que es fácil acertar con una pistola, es muy difícil. Y disparando desde la cintura, además. Bueno, y en posturas imposibles y por detrás y detrás del póster. La cintura a más de 10 metros y siendo bueno no aciertas nada. Pero bueno, luego empuñando bien y tal, pues puede ser 30, 40 metros, 50 ya. Pero es que estamos hablando que este señor a una sola mano, que es como se disparaba entonces. Bueno, y a dos, también la histórica imagen de los, él llevaba de los pistoleros. Siempre dos revólveres. Oye, ¿cómo desenfundaba? ¿Qué hay de realidad en todo esto? No era tan rápido. O sea, tenía no, más mérito, no era Billy el rápido. Tenía más mérito respirar un momento, apuntar bien y disparar que precipitarse. De hecho, a Taz lo que le pasó es que se precipitó y no acertó a Hitchcock. Hitchcock tomó aire, apuntó bien y disparó. Hitchcock tenía dos revólveres, Colt Navy de 6 tiros cada uno. ¿Por qué tenía dos? Porque es que en aquella época no existía el cartucho, la bala completa. O sea, había que cargar los revólveres con un fulminante que estaba en la parte trasera, pólvora negra y luego una bala redonda de plomo, y todo se prensaba. Y además tenía que haber mucho cuidado con la humedad. Porque si todo eso tenía humedad, no iba a disparar. Oye, y el polvo, ya esto es muy técnico, Javier, te voy a dejar a ti, pero este polvo típico de toda imagen la pólvora negra. Claro, eso no dificultaba incluso también el tiro, sin hablar de los revólver, que eran entonces revólver, ¿no? Es que no era pólvora como la conocemos ahora. Entonces, eso era una humareda impresionante y un olor. Pero bueno, eran efectivos. Lo del revólver fue una revolución, ¿eh? Nunca mejor dicho. Sí. Fue una revolución porque hasta entonces era el arma más temible, de todas formas, en el salvaje oeste era la escopeta de 2 cañones, que se ve bien en Sin Perdón, ¿eh? ¿Por qué? Porque hasta un mal tirador a una distancia razonable de 15 metros, con una escopeta de 2 cañones, que el disparo sale en ángulo, todos los cazadores lo saben, o sea, era muy difícil que no acertaras con una escopeta de 2 cañones. Y además era mortal, de necesidad. Con un revólver era más difícil acertar. Y con un rifle, siendo un buen tirador, a cierta distancia era fácil, pero a más distancia no. El primer rifle es de mediado de siglo y no es el famoso Winchester, es el rifle Henry, que lo diseñó el señor Wilson, el famoso de Smith & Wesson. Luego, ¿no? ¿En el Museo del Ejército de Toledo no hay exposición de algunos de estos? Hay algunos, pero no son exactamente iguales. Ese es el primer rifle de palanca, ¿no? Que se metían 15 tiros del calibre 44-45, pero no fue el famoso Winchester. Luego el Winchester lo perfeccionó. Se llama rifle Henry. Y ese fue una revolución total. En la Guerra de Secesión no se emplearon rifles de repetición. Se emplearon fundamentalmente de avancarga. El rifle con la baqueta, todos conocemos. ¿Por qué? Porque eran muy caros de producir y porque había muy pocos entonces. O sea, eso revolucionó el oeste. Esto permitió a exploradores y gente que se enfrentaba a los indios, que eran bien pertrechados con rifles de repetición y mucha munición,
masacrar y enfrentarse a los indios, algo que no hubiera sido posible. El rifle Henry que tenía, el rifle Springfield que tenía el ejército, tenía que abrirse, sacar la vaina que se había disparado, meter otra. O sea, era muy lento. Sin embargo, un rifle de repetición era tirar nada más de la palanca con 15 cartuchos, que era una barbaridad. Pero eso revolucionó mucho. Habría que haberte visto a ti en aquellos tiempos. No, yo no hubiera durado mucho, seguro. No, al contrario. Bueno, Pablo, Javier. Yo únicamente quería hacer una pregunta a cualquiera de los dos. Es la herencia española en el salvaje oeste. Si la hubo, si realmente fuimos decisorios, si no. En fin, ¿qué me podéis contar? Bueno, no hay más que ver los topónimos. Los topónimos en la geografía norteamericana lo que revelan es la presencia española. España no se puede entender sin América y sin América del Norte. Es decir, América del Norte fue España, fue clarísimamente territorio bajo la corona española. Y gran mérito de esta expansión hispánica la tuvieron las órdenes religiosas y en concreto agustinos y franciscanos en las misiones, porque eran los únicos que tenían valentía y audacia para, desde México, estamos hablando desde la capital del virreinato de Nueva España, salir hacia el norte, atravesar esos desiertos, adentrarse en el territorio que hoy es Estados Unidos, es decir, California, Nevada, Colorado, Nuevo México, y fundar esos pequeños, las primeras aldeas, poblados, colegios, universidades. Yo soy muy crítico con aquellos que en México están empeñados en sostener la leyenda negra, porque es que la leyenda negra se la tenían que arrojar. Si fuesen justos, si hicieran justicia histórica, los mexicanos, ellos salen perdiendo con su independencia. Ellos pierden todo el oeste americano porque no pueden defenderse porque la corona española sí que daba medios y recursos para proteger esos territorios, que eran amplísimos, como hemos dicho, ¿no? Pero realmente son los cowboys estos, que son unos auténticos salvajes, pero que la maquinaria de propaganda norteamericana llamada Hollywood, que es una maquinaria de propaganda y de creación de un relato totalmente ahistórico. Pablo, ocurre lo mismo con las películas, sobre todo las iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Sí, con Vietnam. Fíjate que yo creo que lo hemos sacado en la nave de Ulises alguna vez, este tema. Entonces, claro, el problema, y contestando a tu pregunta, claro, ese legado español se mantiene en la toponimia, en los mapas, pero incluso ya Trump ha intentado hacer algunos cambios. Uno lo ha conseguido. El Golfo de México ahora es Golfo de América, porque para ellos América son ellos. América son ellos. De hecho, fijaros que en el día del Columbus Day, el 12 de octubre, ellos lo llaman el Columbus Day, que los demócratas abolieron esa festividad en Estados Unidos porque, como son wokistas, dijeron: aquí no podemos mentar nada que tenga que ver con un pasado europeo. Bueno, pues Trump ha recuperado el Columbus Day, pero claro, lo ha orientado hacia lo que a él le ha interesado, porque él ha dicho que en el discurso que está publicado en la página web de la Casa Blanca menciona una vez a España y menciona 2 o 3 a Italia, diciendo que Colón era italiano, América viene de Américo Vespuccio, y entonces la comunidad italoamericana le debemos mucho a... O sea, un desfase. Hombre, en Cataluña ya es Christophe Colomb, real, ¿eh? Es decir, aquí, imaginaos. Pero la conclusión, para contestar un poco a Javier, es: nosotros tenemos un deber histórico, incluso por justicia histórica, de recuperar, de proteger el legado hispánico en toda América, desde Punta de Fuego hasta, si me apuráis, hasta Alaska, que tuvo presencia también pequeña española. Nadie sabe que la figura, por ejemplo, de Junípero Serra, importantísimo para entender lo que hoy es Florida, lo que hoy es... O sea, tenemos que recuperar, por ejemplo, San Francisco, la ciudad de San Francisco, la ciudad de Los Ángeles, San Antonio, en Texas,
Texas con J, yo además remarco más, no Texas, ¿no? Sino Texas. México. Nuevo México, Colorado, en fin, Oregón, hasta Oregón. En fin, que yo creo que tenemos mucho que... O sea, el tema este es tan bonito, el del salvaje oeste, porque hay que desmontar toda la desinformación, todos los bulos que nos han colado los propios norteamericanos. Pero los norteamericanos lo han hecho porque ellos necesitaban hacer un relato mítico fundacional de su país. Que trascendiera, claro. Sí. Porque es un país sin historia, es un país que se construye, son 13 colonias británicas que se emancipan de Londres y luego se expanden hacia el Pacífico. Y entonces no tienen historia y arrasan a los aborígenes del lugar, sin mestizaje, sin inculturación. No se fundan apenas universidades. En toda esta expansión norteamericana, los sheriff eran... O sea, bueno, los cowboys y los pioneros, los mineros, iban a saquear los recursos. Y llegaban por influencia, no por otra motivación. Y perdona, Pablo, pero es que no veas cómo nos viene tu argumento recogiendo el programa pasado cuando hablábamos de la Guerra Fría, Cuba en el 62, y un poco la imagen que tiene México de España, España, México, deuda pendiente o no. Qué diferente cuando hablábamos de esa colonización y la expansión que tuvo España, en este caso en México, pues efectivamente con la creación de centros educacionales, confusión étnica. De hecho, quiero recalcar este dato porque realmente el hecho que hace que Estados Unidos sea hoy tan grande es porque realmente se produce un robo o un ataque a lo que es México. Y claro, todo ese medio oeste americano era México y era antigua España. Y realmente no se entiende las películas del oeste si no nos plantean que hay una guerra, un trasfondo de guerra detrás. Y desgraciadamente los mexicanos siguen sin entender, el progresismo mexicano sigue sin entender que el problema de su república actual es haber estado sometido desde el 19, desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México pierde el 50% de su territorio. Es que imaginemos esto, o sea, que un país pierde el 50% de su territorio contra unos auténticos sinvergüenzas, porque eran pero eran muy violentos. Y es que la base de Estados Unidos, además de la esclavitud, el trabajo esclavo en el 19, es la liquidación, el genocidio de los pueblos indoamericanos. Y el tercer elemento es, por supuesto, la violencia consustancial, porque es lo que ha explicado Gabriel muy bien, todo este armamento que usaban. Por eso está recogido en la enmienda americana en la Constitución, porque es un país consagrado en la violencia, porque la violencia ha sido fundacional, es el fundamento de Estados Unidos. Por eso, ni siquiera el Partido Demócrata en Estados Unidos discute la libertad de portar armas. Y hasta, fijaros la paradoja que hay, que es que en Estados Unidos, en muchos estados, cumples 18 años, puedes conducir, y puedes empezar a beber con 21, pero antes de los 21, con los 18 ya puedes portar armas. Es decir, que se da más prioridad a las armas que a conducir o a beber alcohol, ¿no? Perdóname, en fin, voy a hacer un inciso con tu permiso, Pablo, y si te parece bien a ti, Javier. Chicos, os aviso con tiempo, yo sé que esto es una improvisación, pero la vida es esto, televisión es el ahora. A ver si en los últimos minutos hacemos un cierre de cine, porque muchas veces la línea divisoria de la realidad y de la ficción pues es muy finita. En este caso vemos que no, que la realidad dista mucho de lo que se lleva a la gran pantalla. Pero ya que estamos hablando de la realidad del oeste y también del cine, a ver si de esta película que nos está ambientando cinematográficamente hablando, en el caso de hoy, cogemos la última escena final en la que muere hasta el apuntador, frase épica, la proyectamos a pantalla completa para que se hagan una idea de lo que ha trascendido, porque explica muy bien Pablo cómo se hace en Estados Unidos justo a la inversa. Es decir, no se trata de llevar la realidad ficcionada en mayor o menor grado a una película, sino que el cine está generando falsa historia a falta de tener una trayectoria real. Así que, chicos, a ver si cogemos esos últimos minutos y a pantalla completa lo ponemos como final del programa de hoy, pero nos queda tiempo mientras, así que... Muy bien, yo únicamente puntualizar que si vamos a ver esas imágenes a pantalla completa, he de decir que la protagonista es Mara Cruz, madre de Alesia,
Cue, que sale en un montón de películas, pero en este caso, esta película del oeste pues ambienta perfectamente lo que estamos hablando. Y no voy a hacer spoiler, pero bueno, en otras el final es mejor. Pero bueno, es que desde el punto de vista interpretativo es increíble. Ahí la tenemos en pantalla. Bueno, pues el parecido es, vamos, ya me gustaría, vista, ya me gustaría. Pero hablábamos, revólveres, balística, esos detalles. A ver. Influencia, yo de eso os puedo contar lo que queráis. Si por interesa. Eso. Pero bueno, yo les propongo a los espectadores y oyentes que ahora o cuando acabe el programa busquen en internet dragones de cuera, que eran los soldados españoles del siglo XVIII. Y miren cómo van vestidos a caballo, y verán que la caballería de los Estados Unidos no inventó nada nuevo. Y verán también que los cowboys, llamado por ellos, toman toda su parafernalia la toman de los vaqueros españoles. O sea, ellos el sombrero, en vez de llevarlo sin doblar, ellos luego lo doblan. A los chaps, que son las protecciones de los pantalones, las protecciones de cuero, es de procedencia española, porque era para los chaparrales, para los pequeños arbustos que te podían dañar cuando estaban, pues eso le llaman chaps. Rodeo, no hay que decir nada, le siguen llamando rodeo. Los Mustang. ¿Sabéis de dónde viene la palabra Mustang? El caballo. ¡Hombre! Y la marca. Sí, está muy de actualidad. De mesteño. Y los mesteños eran los animales que en España existía desde la Edad Media la mesta. La mesta era una agrupación de ganaderos. Y entonces el mesteño era el animal descontrolado que no era de nadie, le llamaban mesteño. ¿Qué ocurre con los Mustang? Que eran mesteños también allí. Tiene que ver con los mestizos ahora, ¿no? Y de ahí derivó a Mustang porque eran los caballos que estaban salvajes. Igual que el ganado mesteño es el que estaba salvaje. O mestero. Sí, ¿no? Fijaros qué curioso. Y por no hablar de lo que ha dicho Pablo, de Florida, California, Montana, Oregon. Fijaros que Montana es montaña. Nevada es porque había Nevada, Colorado por el color rojizo de las tierras y de las aguas que había ahí. Y luego California tiene un montón de pueblos que son muy reconocidos, San Francisco, San Diego, Santa Bárbara, y Arizona, Sacramento, claro, San José. Sí. Y luego, por ejemplo, Alaska, que bueno, quedaría fuera de lo que es el salvaje oeste como tal entendido, pero Valdez, hay un pueblo que es Valdez, Isla de los Ladrones, Culebrina, etcétera. En fin, hay mucha. Que cuando llegamos a Alaska, hay un libro que lo explica muy bien que se llama Banderas Lejanas, que es de Fernando Martínez Laínez y otro autor que ahora no recuerdo, pero es buenísimo, lo recomiendo, Banderas Lejanas. Cuando llegamos a Alaska, resulta que estaban los rusos, todavía no estaban los americanos. Y nosotros comerciamos los españoles con los rusos, entonces era de Rusia. Cuidado. Y sí, efectivamente, es que llegamos hasta Alaska, pero es que estuvimos en todos esos territorios. Y ahí ha quedado la tradición, lazo se sigue diciendo también. O sea, en todo lo que hay relacionado con la ganadería y con los famosos cowboys. Bueno, ahora casi con carácter lúdico permanecen, incluso, ¿no? Tirar el lazo, el rodeo. Es de origen español. La doma equina. Igual que se apropiaron de todos los territorios de Nueva España, mexicanos, se han apropiado de toda esa parafernalia que es española y no lo reconocerán nunca, porque son así, porque lo ha explicado perfectamente Pablo, se apropian de todo. La leyenda negra, todo mentira, pero bueno, es que cosa. Bueno, no carguemos toda la responsabilidad en el otro, porque también España, que tenemos la historia que tenemos, exacto, no solo no la defendemos, sino que encima la tergiversamos. Sí, bueno, es que España en ese momento, cuando se producen las independencias, España estaba en una situación, claro, estábamos sufriendo la invasión napoleónica, entonces evidentemente los gruesos de los ejércitos de España, su flota, todos los recursos es en echar al invasor napoleónico, de manera que los virreinatos quedan muy desarticulados, quedan muy debilitados, y por tanto eso lo aprovecha la corona británica para devolvernos el golpe, porque España había apoyado la independencia de Estados Unidos. Y luego los norteamericanos, en vez de
de devolvernos el favor, lo que hacen es aprovechan nuestro momento de debilidad en la década de los años 30-40 del 19 para ya debilitar al virreinato, propiciar la independencia de México y arrebatar a México el 50% de su territorio, que era España, unas pocas décadas antes, ¿no? O sea, España era la mitad de lo que es Estados Unidos hoy, claro, básicamente. Pues Pablo, muchísimas gracias. Os voy despidiendo para dejarles los últimos minutos como les proponíamos, con ese final. Esto sí que es todo un spoiler, ¿eh? Les hemos resumido una película y les dejamos con el final, pero que escuchemos y todo, para que también, ¿por qué no? Voy a romper una lanza a favor, al margen de la veracidad o no de lo que se transmite en este cine, por el cine clásico. Me parece que de verdad había un talento y un arte que en mucho, no digo todo, el cine actual se echaría de menos. Y nada que decir de las interpretaciones y, por cierto, de los doblajes. Que mi madre siempre se dobló a sí misma, nunca la doblaron, se ha dicho de paso. Así que, bueno, Javier, como siempre, un lujo, un honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias chicos, que no os he mencionado antes. A Rubén, a Alex, a Hitor y a todo el equipazo de Click Radio Televisión hoy en este especial Oeste, Realidad y Ficción. Les dejamos con esos minutos de Dos Cruces en Danger Pass. Nosotros volvemos el próximo jueves aquí en la nave de Ulises. Alex. You.